Capítulo 1. El desprecio. Versión extendida. En un rincón olvidado de un pequeño pueblo polvoriento, donde el viento soplaba sin dirección y las casas parecían susurrar historias viejas, vivía un burro viejo. Nadie recordaba de dónde había venido ni cuándo llegó. Simplemente estaba ahí. Como una sombra más entre las calles secas y el murmullo de las madrugadas. Su pelaje, que alguna vez fue brillante y fuerte, era ahora una mezcla apagada de grises sucios, enredado por el polvo, el barro seco y el abandono. Tenía cicatrices en el lomo, recuerdo mudo de años de trabajo sin descanso, arrastrando cargas que no le pertenecían, obedeciendo voces que nunca le dijeron gracias. Sus patas estaban desgastadas por tantas jornadas bajo el sol ardiente, subiendo montañas, cruzando ríos y caminos rotos. Las pezuñas ya no eran firmes. Caminaba con lentitud, casi arrastrándose, como si cada paso fuera una súplica al cielo. Sus orejas caídas no eran solo una señal de edad, sino el reflejo de una vida llena de gritos, rechazos y desilusiones. En el pueblo nadie lo miraba a los ojos. Nadie se detenía a preguntarse si ese animal sentía frío por las noches o si aún tenía hambre. Era invisible. O peor aún, era un estorbo. Los niños del pueblo, crueles en su inocencia, le lanzaban piedras solo por diversión. Lo veían como un saco de huesos con orejas grandes, un blanco fácil para sus burlas. Ahí va el burro terco. Ese ya no sirve ni para hacer sombra. Viejo tonto, nadie te quiere. Los comerciantes lo alejaban a escobazos si se acercaba buscando sobras. Las ancianas murmuraban que era señal de mala suerte. Los perros lo ladraban sin cesar. Incluso los otros animales parecían evitarlo, como si su tristeza fuera contagiosa. Le habían puesto muchos nombres, todos crueles: el terco, el inútil, el desechado, el que ya no sirve para nada. Y quizás, en el fondo, él mismo había empezado a creerlos. Vivía a las afueras del pueblo, en un terreno sin dueño, donde la hierba era escasa y el agua se hallaba solo después de la lluvia. Su única compañía eran los grillos, en la noche, y los recuerdos que no quería tener. Cada día caminaba sin rumbo. Miraba las montañas a lo lejos y soñaba con correr, pero sus patas temblaban. Se acercaba al pueblo solo cuando el hambre lo obligaba, aunque sabía que siempre regresaría con alguna herida más. No tenía voz, ni nombre, ni futuro, pero sí tenía una pregunta, profunda, insistente. Una que lo acompañaba en cada amanecer frío, cada noche larga y cada lágrima, que aunque nadie notaba, también brotaba del alma de un burro. ¿Por qué sigo aquí si a nadie le importo? Esa pregunta no tenía respuesta. O al menos, aún no. Capítulo 2. El viaje inesperado. Versión extendida. El sol se alzó con lentitud aquella mañana, tiñendo el cielo de un naranja suave que apenas lograba calentar la brisa fría que cruzaba los campos. El burro, como cada día, abrió los ojos esperando que todo fuera igual. La misma tierra seca, el mismo silencio, la misma soledad. Su cuerpo le pesaba. Dormía poco. Las noches eran un diálogo con el hambre, el frío y los recuerdos que lo visitaban sin ser invitados. Se levantó con torpeza, moviendo una pata tras otra, como si fuera un castigo. Caminó hacia el borde del pueblo, donde a veces encontraba un trozo de pan duro o una cáscara de fruta. Sabía que no era bienvenido, pero la necesidad no pide permiso. Ese día, sin embargo, algo cambió. Desde lo alto del sendero polvoriento que conectaba el pueblo con los olivares, apareció un hombre. No venía con prisa. No gritaba, no cargaba látigos ni sogas, solo caminaba, con los ojos puestos directamente en el burro. El animal se detuvo, se tensó. Esperaba un grito, una piedra,
una orden. Pero el hombre no hizo nada de eso. Se acercó lentamente como si ya lo conociera, como si lo hubiera estado buscando. Tú, susurró el hombre con una voz tranquila, profunda. Tú eres el que necesito. El burro parpadeó, confundido. Nunca había escuchado esas palabras. ¿Necesitarlo? ¿A él? ¿Un burro viejo, flaco, olvidado? Nadie lo había necesitado. Jamás. Pensó en alejarse. Dudó. Pero algo en la mirada de aquel hombre lo detuvo. Había en sus ojos una mezcla extraña de compasión, fuerza y destino. No era una mirada cualquiera, era una mirada que atravesaba la piel y hablaba directo al alma. El hombre se inclinó, le acarició el hocico con respeto, no con lástima, sino con dignidad, y colocó suavemente una cuerda alrededor de su cuello. No era una cuerda de esclavitud, era una invitación, un vínculo, y así comenzó el viaje. Salieron del pueblo en silencio, dejando atrás la burla de los niños, la indiferencia de los hombres y el polvo de los días vacíos. El camino era largo, pero no se explicó a dónde iban. El burro, por primera vez en su vida, simplemente caminó, no por obligación, sino por un extraño sentimiento que nacía dentro de él. Esperanza. Pasaron por senderos que el burro nunca había recorrido, tierras abiertas, colinas verdes que contrastaban con el árido paisaje del pueblo. Sentía el viento fresco, las hojas moviéndose, el crujir de la tierra bajo sus patas gastadas. Y a pesar del cansancio, algo dentro de él empezaba a cambiar. Ya no caminaba sin propósito. Ya no era un animal rechazado vagando sin destino. Ahora caminaba al lado de alguien que lo había elegido. Y eso, por sí solo, era un milagro. Al atardecer se detuvieron a descansar junto a un pozo. El hombre le dio agua, partió un pedazo de pan y comió junto a él, sin prisa. No lo trataba como una bestia. Lo trataba como un compañero. El burro se tumbó sobre la hierba, agotado, pero en paz. Miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a asomarse. Y volvió a escuchar aquella voz en su interior. ¿Por qué sigo aquí? Pero esta vez la pregunta no era de dolor. Era de misterio, de expectativa. Como si algo importante estuviera a punto de revelarse. Quizás, solo, quizás, su vida no había sido un error. Y así, bajo ese cielo inmenso y silencioso, el burro cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no soñó con huir, soñó con seguir caminando. Capítulo 3. El peso del camino. El amanecer los encontró en marcha. Aún no habían cruzado los campos cuando el burro comenzó a sentir el verdadero peso del viaje. El camino ya no era plano como antes. Subían laderas empinadas, sorteaban piedras afiladas y atravesaban tramos, donde el suelo se convertía en fango y los arbustos rasguñaban la piel. El burro no se quejaba, no porque no sintiera dolor, sino porque ya había aprendido que las quejas no cambiaban nada. Cada paso era un esfuerzo. Cada subida una batalla entre sus patas temblorosas y su voluntad. El aire se volvía más seco, más denso. Respirar costaba, pero él seguía, sin entender por qué, pero con la certeza de que debía hacerlo. A su lado el hombre no lo apuraba, no lo azotaba ni lo culpaba por su lentitud. Simplemente caminaba, en silencio, como si cada paso ya estuviera escrito. Pasaron por pueblos pequeños. Algunos niños señalaban al burro y se reían. ¿Ese es el que eligieron? ¡Está más muerto que vivo! ¡Qué ridículo se ve con esa cuerda! Los adultos lo miraban con desprecio, como quien observa algo roto que debería ser reemplazado. Pero el hombre no se detenía, y el burro tampoco. Había noches en las que el dolor era insoportable. Se tumbaba en el suelo de piedra y sentía como cada hueso crujía. Su espalda ardía, las pezuñas le sangraban. Y en su interior
El viejo pensamiento regresaba. ¿Por qué yo? No lo decía con orgullo, sino con duda, con el temor de estar siendo parte de algo que no entendía. ¿Y si se equivocaban? ¿Y si él no era el indicado? ¿Y si en algún momento el hombre se daba cuenta y decidía dejarlo atrás? Una tarde, el calor era tan fuerte que sentía que su respiración ardía por dentro. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas. El polvo le cubrió el rostro. Cerró los ojos esperando el grito. El rechazo. El abandono. Pero lo que vino fue otra cosa. El hombre se acercó sin decir palabra, se arrodilló junto a él y colocó su mano sobre su frente. No fue un gesto práctico, fue un gesto de amor. Luego lo cubrió con su propio manto, como si fuera un rey. Y le susurró palabras que el burro no entendía, pero que su corazón sintió como un abrazo. Descansa, tu tiempo llegará. Y entonces, por primera vez en su vida, el burro sintió que alguien lo veía, no por lo que era, ni por lo que había sido, sino por lo que podía llegar a ser. La marcha continuó. Los días se hicieron más largos, la fatiga más constante, pero el burro ya no caminaba solo por obedecer. Ahora lo hacía por fe. A veces, mientras subía colinas en silencio, imaginaba que algún día llegaría a un lugar donde no lo señalaran, donde no lo rechazaran, un lugar donde su carga no fuera una vergüenza, sino un honor. No sabía cómo, no sabía cuándo, solo sabía que el camino lo estaba llevando hacia allá, y con cada paso, el burro no se debilitaba, se estaba preparando. Capítulo 4. La ciudad lo espera. Tras días de caminos pedregosos y noches frías bajo las estrellas, el paisaje comenzó a cambiar. Las colinas se volvieron menos agrestes, los árboles más frondosos, y a lo lejos el murmullo de una ciudad comenzaba a nacer. El burro lo sintió primero en el aire. Ya no olía a tierra seca, sino a humo, pan horneado, especias y gente. Era un aroma denso, cargado de vida, pero también de ruido, de voces, de juicio. Las ciudades no perdonan, y él lo sabía. Nunca antes había cruzado las puertas de una ciudad. Siempre había vivido en los márgenes, entre caminos rurales y pueblos que lo miraban como sobra. Pero ahora, por algún misterio del cielo, estaba siendo guiado hacia lo que parecía ser el centro del mundo. El hombre que lo acompañaba no mostraba temor. Sus pasos eran serenos, su mirada firme. Mientras más se acercaban, más gente aparecía, ancianos en sus balcones, niños que jugaban en los callejones, comerciantes pregonando sus productos. Pero esta vez, la historia sería distinta. Cuando llegaron a la entrada de la ciudad, el hombre se detuvo, se inclinó frente al burro y sin decir palabra colocó su mano sobre su lomo. Luego, con solemnidad, montó sobre él. El burro sintió el peso, pero no como una carga. Era diferente. Ese peso lo honraba. Como si cada hueso cansado, cada herida pasada, cada insulto recibido, hubieran tenido sentido solo para este momento. Y entonces ocurrió lo impensable. La ciudad entera comenzó a agitarse. La noticia corrió como fuego en hierba seca. «Está entrando en Jerusalén. Ahí viene el maestro, el profeta, el que sana, el que enseña». Multitudes comenzaron a salir de sus casas. Los caminos se llenaron de personas. Algunos traían ramas de palma, otros extendían sus mantos sobre el suelo para que el burro, sí, el burro, pasara sobre ellos. Él caminaba lentamente, con el hombre sobre su espalda, y por primera vez, nadie se reía. Nadie lanzaba piedras. Nadie lo llamaba inútil. Ahora lo miraban con asombro, con respeto, como si sobre su lomo no solo llevara a un hombre, sino a una promesa. «¡Hosana!», gritaban. «¡Bendito el que viene en nombre del Señor!».
El burro no entendía del todo, pero sentía algo crecer dentro de él. No era orgullo, no era vanidad. Era una revelación. Había nacido para este momento. Cada paso que daba era eterno. Cada mirada que recibía, un recuerdo de que todo el dolor había valido la pena. Las burlas, el abandono, el desprecio, todo. Porque él, un burro ignorado por el mundo, estaba siendo parte de una entrada profética anunciada siglos atrás. Recordó la voz del hombre cuando lo eligió. Tú eres el que necesito. Y entendió. No era casualidad. Era destino. Mientras avanzaban por las calles llenas de gritos, cánticos y lágrimas, el burro dejó de pensar en sí mismo. Ya no era importante cómo lo veían. Solo importaba quién iba sobre él. Y ese hombre no era cualquier hombre. Era luz. Era paz. Era el rey, pero no como los reyes de este mundo. Era el Salvador. Y él, el burro que nadie quería, era su trono móvil. El instrumento de una entrada divina. El testigo silencioso de un momento eterno. Capítulo 5. El momento sagrado. Las calles de Jerusalén estaban llenas. El aire vibraba con voces humanas y algo más profundo. Algo que no se podía ver, pero que se sentía como un estremecimiento en el alma del mundo. El burro avanzaba lento, pero firme, llevando sobre su lomo al hombre que todos esperaban, y al que muchos no comprendían. Las ramas de palma se mecían en el viento. Los mantos de colores cubrían el polvo de las calles como si fueran alfombras reales. Los rostros de la multitud estaban llenos de lágrimas, esperanza, asombro. Algunos gritaban con fuerza, otros observaban en silencio, con los ojos fijos en aquel hombre que no llevaba corona, ni espada, ni escudo, solo una túnica sencilla y una mirada eterna. El burro no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero sí lo sentía. Lo sentía en sus huesos, en su pecho, en cada paso que lo acercaba al centro de una historia mucho más grande que él. Por un momento, el ruido se desvaneció, y en medio del silencio interior, algo le habló al corazón, no con palabras, sino con verdad pura. Este es el momento por el que fuiste creado. Él, el burro despreciado, sucio, viejo y olvidado, era ahora el portador de un rey que no vino a conquistar por la fuerza, sino a redimir con amor. No llevaba oro, pero traía redención. No llevaba ejército, pero liberaba almas. En ese instante el burro recordó todo. Los gritos de los niños burlones, las piedras, las noches solo, el hambre, el frío, la soledad. Y comprendió que cada lágrima derramada, cada desprecio recibido, había sido parte de un plan sagrado. Porque ahora el Rey de los cielos iba sobre él. No sobre un caballo de guerra, no sobre un trono de poder, sino sobre un burro humilde. Y no por error, sino por mensaje. Porque el cielo no escoge como escoge el mundo. El cielo exalta lo que el mundo desecha. Y en esa escena sencilla, un burro, una ciudad, un profeta, se sellaba una verdad eterna. Dios no necesita fuerza, solo corazones dispuestos. La procesión llegó a lo alto. Allí el hombre descendió del burro. Nadie lo ayudó. Nadie lo protegió. Caminó entre la gente con la misma paz con la que había llegado. Tocaba a los enfermos, bendecía a los niños, miraba a los pobres con ojos de eternidad. El burro, quieto, lo observaba desde la distancia. Sentía que algo grande se acercaba. Algo que no podía explicar, pero que el viento, los árboles y las piedras mismas parecían saber. Ese día no terminó como una celebración. La multitud comenzó a disolverse. Las voces se apagaron. Y en el aire quedó suspendido un silencio cargado de destino. El burro fue llevado a un establo por un hombre desconocido. Lo amarraron junto a otros animales. Nadie sabía que él había sido el trono viviente del Salvador.
Nadie le prestó atención, nadie preguntó su nombre. Pero él no necesitaba más, porque su alma entendía una verdad que cambiaría su historia para siempre. Aquel que camina con el cielo sobre su espalda jamás volverá a ser el mismo. Capítulo final. El silencio y el legado. La ciudad volvió a su ruido cotidiano. Las voces que aclamaban se silenciaron. Las manos que agitaban palmas ahora apuntaban con juicio. Y el hombre que una vez fue recibido como rey, ahora era llevado a la cruz. El burro permanecía en un pequeño establo, atado con una cuerda vieja, sin testigos, sin nadie que supiera quién era ni lo que había hecho. Desde la sombra, oía rumores, escuchaba pasos, sentía la tensión en el aire. Algo había cambiado en Jerusalén, algo se había quebrado, pero dentro de él había paz. Ya no necesitaba aplausos, ni compañía, ni palabras bonitas, porque sabía, sin duda alguna, que había vivido su destino. Fue parte de algo más grande que él. Fue elegido. Fue instrumento. Fue necesario. La gente lo volvió a ver como un burro viejo. Los niños ya no lo miraban. Los hombres lo ignoraban. Y sin embargo, él caminaba por dentro con la dignidad de los que ya no buscan validación, porque han sido mirados por los ojos del cielo. En los días siguientes, nadie volvió por él. No hubo más viajes, no hubo más gloria, solo silencio. Pero ese silencio no era vacío, era sagrado. Con el tiempo, otros burros ocuparon caminos, otros animales fueron vendidos, usados, olvidados. Él permanecía ahí, quieto, invisible, pero eterno. Porque su historia, aunque no fue escrita por hombres, fue registrada en lo invisible. Y en cada generación, cada vez que se narra la entrada del Salvador a Jerusalén, hay un personaje silencioso que siempre está presente. No lleva espada, no habla, no es fuerte, pero carga sobre su lomo el cumplimiento de una promesa. Ese personaje es el burro que nadie quiso, y así, su vida se convirtió en una lección viva, que no es el tamaño de tu fuerza lo que determina tu valor, sino la grandeza del propósito que Dios ha puesto sobre ti.